Pero la gente es tan estúpida, perdón que te interrumpa y perdón la pregunta. O sea, la gente es tan oveja, tan borrego. Digo lo siguiente cuando hablo del espacio y el tiempo. Tienen el valor, la importancia del espacio. Mientras más se dilata el tiempo, es mucho mejor para ellos que se maten y en el momento preciso recién hay que estirar la mano. Quitan el turbante, una afeitadita porque lo dejan con barba. ¿Cómo hace? Esto es magia. ¿Cómo hacen esto? Es su participación en la guerra, pero ellos fueron los grandes ganadores. Se deja manejar de la manera más humillante y muy fácil. La población es a través del miedo. Se ha desarrollado en guerra, se ha mantenido en guerra y va a morir en guerra. Se ve el año 2024, un año de sangre, o el año de sangre diría yo, el año de sangre y guerra, y llega el año 2025, año de esperanza y confusión, le agregaría así el título. No sé si Julio Roldán esté de acuerdo, se lo vamos a preguntar, pero la pregunta más importante es entender qué pasó este año, qué pasó en el 2024, qué pasó con las guerras, cuáles son las guerras más importantes y cuáles son las guerras más importantes que no dicen o que no se ven en los medios de comunicación, qué nos depara para el futuro y cómo entender cómo se está reacomodando y se sigue reacomodando desde hace mucho tiempo este mundo en el que vivimos, el único mundo en el que vivimos, la única tierra que está aquí para sostenernos y para mantenernos de pie. Soy Roberto Lamadrid y esta es una clase magistral con Julio Roldán de fin de año. Comenzamos. ...2024, año rojo en la historia, año de sangre y desesperación. 2024, insospechado, brutal, de crimen sin castigo. Estos son, entre muchos que no se vieron, los problemas más urgentes para el mundo entero. Nudo en la garganta para decirlo. El genocidio que hace Israel contra los palestinos. Imparable, impune, cancerígeno para la especie humana. Nadie hace nada. Israel aplana la franja de Gaza, destroza el Líbano y se divierte con Siria. Una Siria que a pesar de haber llorado sangre, ahora le aplaude a un decapitador. Sí, de cabezas. Terrorista despiadado antes, hoy libertador. Le aplaude Estados Unidos, le aplaude Israel, le aplaude Occidente, hasta Rusia le acepta su embajada y entabla diálogo. El mundo al revés. Bashar al-Assad, defendido por Irán y Putin, corre al nido de Moscú. Medio Oriente partido en dos por una cortina de hierro. Hezbollah sigue vivo pero decapitado. En este año 2024, Israel asesinó a Nasrallah y también le cortó las dos cabezas a Hamas, Haniyeh y Sinwar. El eje de la resistencia islámica está más herido que nunca. 2024, coreografías de poca sangre y poca destrucción entre Israel e Irán, que se atacaron pero ninguno se atrevió a la guerra. Washington presenció las elecciones de Elon Musk, que posee naves espaciales, coches eléctricos, la red de pensamiento X antes Twitter y ahora hasta se compró un presidente de un país, Donald Trump. What happened? Is this crazy? Former President Donald Trump won re-election in November. 2024, Lula le da la espalda a Maduro, lo acusa de tramposo. AMLO se despide y le deja la estafeta a una mujer de línea judía ascendente, Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México. 2024, tiempos extraños y confusos. Se cae el helicóptero del presidente de Irán y ponen a uno que le guiñe el ojo a Estados Unidos, igual que el hijo del líder supremo. His more moderate successor, Masoud Pezeshkian, has advocated reforms and has spoken out against the country's mandatory hijab law. Take a look at what happened. 2024, extraño por los intentos de asesinato a Trump o a Lula, extraños como la entrega del Mayo Zambada, el narco de narcos. Lo engañó, dicen, un chapito. El gobierno mexicano ni se enteró, dicen.
y el de Estados Unidos sonríe, se salió con la suya, dicen. Vienen las nuevas generaciones de narcotraficantes, adaptadas a los nuevos jóvenes a merced también del fentanilo y la inteligencia artificial. La Agenda 2030 avanza silenciosamente, inadvertidamente. ¡Viva la humanidad porque hay libertad! O muera porque un humano ya puede ser arbolito, teléfono, gatito, queer. La humanidad también está amenazada en la frontera, someter a la gente como plaga. El plan de Biden y también de Trump le llaman cortésmente detener la migración. 2024, sangre y confusión. Rusia dice que no es prioridad terminar con la guerra en Ucrania, que siga la sangre. Ucrania cosecha derrotas, pero sigue divirtiéndose, atacando y matando rusos, y los fabricantes de armas ensanchándose de champaña y Ferraris. Atrapados los europeos sin dignidad ante el poder de Washington, mientras China, callada en la guerra caliente, pero con una guerra más poderosa. En España, en Alemania, en el centro de México, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en donde sea. La tienda de enfrente de tu casa ahora la maneja un chino, o si no, las tiendas mayoristas de tu país son poco a poco propiedades chinas, y si no, los puertos, los coches y hasta el nuevo avión que dicen supera en tecnología por muchísimo a todos, a los de Estados Unidos, a los de Rusia, a los de Europa. El nuevo caza no de quinta, sino de sexta generación, dicen. 2024 que cierra con avionazos. El que cae en Rusia, Putin dice que fueron pájaros. El presidente de Azerbaiyán dice que Rusia debe pagar. Otro avionazo terrible, el de la aerolínea surcoreana, también atacado por pájaros. Los pajaritos ahora son los culpables. Corea del Sur que da golpe de Estado. ¿Conspiración para hacer la guerra? ¿O locura de un presidente ya bajo impeachment? Francia, la población fuerte en la protesta, pero perdida por la inconsistencia de sus líderes al servicio de todos los intereses mezquinos. 2024, se muere y nace el 2025. Este es 2024 en imágenes. Año de sangre y confusión.
Muchísimas gracias por estar siempre ahí, muchísimas gracias por todo el apoyo en el 2024, sobre todo en la censura, en los programas de Gaza, y gracias por protestar. Está con nosotros Julio Roldán, ustedes lo conocen. Julio es experto en sociología, en antropología, en filosofía y un gran estudioso de los mecanismos que mueven el mundo. Está allá en Alemania con con un bagaje académico fantástico. Yo te lo aprecio mucho, Julio, con mucha admiración y mucho respeto. Pues felices fiestas y que el año que venga tenga más esperanza que confusión. Ya nos dirás tus conclusiones, pero pues empezamos la explicación, esta clase magistral. Yo lo digo así porque de verdad que nos vas a ilustrar con muchas cosas y nos vas a dar elementos que aportan a la reflexión. ¿Qué pasó? Si quieres abrimos con esa pregunta. ¿Qué pasó en el 2024? Por favor, te escuchamos con mucha atención, Julio. Un placer, como siempre, que estés aquí. Adelante. Buenas tardes en América Latina y buenas noches en Europa. Roberto, una vez más, gracias por la oportunidad de poder dialogar sobre temas palpitantes de la realidad europea y mundial que afectan directamente no solo a un grupo, a un continente, sino en última instancia a todos los pobladores de la Tierra. Con respecto a la pregunta, podría decirte directamente lo siguiente, para comenzar. Lógicamente, en este tipo de contiendas, en este tipo de situaciones que hemos vivido el 2024, hay ganadores y perdedores. Y los perdedores, lamentablemente, han sido los más débiles, como se diría, los descamisados de la tierra. Mencionamos aquella cantidad de muertos que ha habido en Ucrania, en mismo Rusia, por no hablar de Gaza, y en los últimos 15 o 20 días en Siria. Y finalmente un tema que no se toca o muy poco se habla es de esa franja del Sahel, que también están en guerra. Así que eso es lo que podría decir. Por un lado, hay gente que ha perdido, y no solo ha perdido la casa, la vivienda, la familia, ha perdido la vida, pero hay otros que sí han ganado. Han ganado especialmente las grandes empresas que tienen que ver con la fabricación de armas y de igual manera aquellas personas o aquellos grupos que están ligados al control y venta de gas y petróleo en el mundo. Así que podríamos nosotros decir en conclusión, hay ganadores y perdedores. Gracias, Julio. Bueno, y ahora sí, la primera pregunta clara, específica, puntual, profunda. De las tres guerras actuales, digamos de las más famosas, de las tres guerras actuales, ¿cuál es la guerra más complicada? Por favor, Julio. Mira, antes de entrar yo quisiera recordar dos pensamientos. Uno es el que dijo Goethe en 1789 cuando se daba la Revolución Francesa. En plena Revolución Francesa él mencionó, y aparece en sus memorias, dice, el mundo arde por los cuatro costados. Me parece que en alguna forma exageraba porque el mundo que él hablaba era el mundo europeo y más concretamente el mundo francés. Casi 100 años, casi 200 años después, hay también un pensamiento que está ligado a esto que me parece tiene mucho más asidero en la realidad concreta en la cual vivimos. Mao Zedong dijo, hay un desorden bajo los cielos. Y efectivamente, hoy podríamos decir nosotros que el mundo arde no en los cuatro costados, sino en tres costados y hay un desorden bajo los cielos. Cuando tú planteas la pregunta, tendríamos que agarrar un mapa o ver el globo terráqueo y ver los focos principales. Hay tres focos prendidos, diríamos tres zonas que podríamos utilizar el término de calientes. El caso de Ucrania, el caso del Medio Oriente, no solo Siria, el Medio Oriente, y el caso del Sahel. El segundo punto, el segundo foco que podríamos decir es un foco tibio,
tiene que ver fundamentalmente en la zona de lo que se llama el Indo-Pacífico o el mar de la China meridional. ¿Qué sucede ahí? Eso es una zona caliente, pero que todavía no ha, como se decía, la chispa no ha prendido la pradera. Es la zona donde se concentra la mayor cantidad de submarinos norteamericanos en el mundo. Y ya sabemos por qué. Tiene que ver fundamentalmente en el posible enfrentamiento a futuro con China, y los mares, y especialmente el Pacífico, va a jugar un papel fundamental. Entonces vemos esos tres focos. Uno, diríamos, que está caliente en estos tres lugares, el otro que está tibio en la zona del Indo-Pacífico, y la zona fría sería América Latina. De los tres puntos que tú mencionas, o que se ha mencionado, el tema más duro, difícil de entender y de tratar es el tema del Medio Oriente, y concretamente el caso de Siria. Ahora podríamos entrar a ver por qué el caso de Siria concretamente en estas últimas 2 o 3 semanas. Por favor, Julio, si podemos entrar, por qué el caso de Siria. Creo que es muy complejo porque siempre está ahí la pregunta que duele muchísimo. 2014, ya desde antes había problemas, hay muchos intereses, se quiere crear un gasoducto, no le conviene a Bashar al-Assad, o no quiere porque es un gasoducto o oleoducto de intereses de la anglosfera, se opone, pero entonces le crean una revolución ahí de colores, hay represión. Esto no quiere decir que defienda yo a Bashar al-Assad, pero luego entra un factor muy importante que es Rusia, y Rusia apuesta por estabilizar al presidente sirio, y lo estabiliza y logra no eliminar, pero logra repeler a todos los grupos terroristas con la ayuda de Irán, y desde entonces hasta unos días atrás de la caída de Damasco que vimos en este mes, pues estaba ahí Siria repleto de tropas y de asesores militares iraníes, y también de una tecnología militar que incluso no tiene Irán, rusa, dentro de Siria. Tan es así que le derribaron algunos misiles a Israel cuando estaba atacando Irán desde Siria, se levantaron. Entonces, pero de pronto nadie se explica cómo es que cae un grupo de terroristas, se levanta y en 11 días toma Damasco. Esto es trágico porque en balde, en vano, tantas vidas, tanta destrucción. Yo vi cómo quedó Alepo, yo vi cómo quedó Homs, yo vi cómo quedaron muchas aldeas destruidas desde el 2015 que entró Rusia a bombardear a los terroristas, hasta el 2019 más o menos, y después todo una Siria en llamas, que Israel bombardeaba un día sí y el otro también. Y de pronto, bueno, ya no hay ayuda iraní, ya no hay ayuda rusa, y Estados Unidos se frota las manos. Pero el principal ganador ahí, quizá, tú nos los dirás, perdón por hacer toda esta recapitulación, Netanyahu, que ahora en este momento se da placer de bombardear lo que quiera dentro de Siria. Por favor, Julio. Mira, ese tema y esa zona es muy compleja. Es muy compleja. ¿Por qué? Concretamente, hay que quedarnos solamente en Siria. Ahí hay una serie de contradicciones que normalmente en otras partes del mundo no se dan. Por ejemplo, comencemos por lo que más se conoce, por lo que más está a flor de piel: las contradicciones a nivel religioso. El Islam se manifiesta a través de 3 grupos. Tenemos ahí los sunitas, tenemos ahí los chiitas, tenemos los alawitas, y también hay otro elemento que tiene que ver religioso y no ligado al Islam, sino los cristianos. Entonces ahí tienes un bloque. Luego tienes el otro bloque que tiene que ver con el problema de la cultura.
que tiene que ver con el fenómeno del nacionalismo. Y ahí sobresale especialmente el caso de los kurdos. Entonces, tienes otra problemática más. Luego vas a ver los intereses que hay de las potencias, especialmente de las potencias vecinas. En esa zona se vienen disputando desde hace varios años 4 países que quieren ser algo así como el poder regional: Turquía, Irán, Saudi Arabia e Israel. Hemos visto que en los últimos tiempos prácticamente Saudi Arabia un poco que se ha retirado. Y en Siria tuvieron mucha presencia desde los años que tú mencionas hasta hace un par de semanas, por un lado Rusia y por el otro lado Irán. Es decir, había intereses, lógicamente, porque tienen que ver con la conexión, en el caso de Irán, con Hezbollah y en alguna forma con la ayuda que estaban dando a la Franja de Gaza. En el caso de Rusia tiene que ver fundamentalmente con el control del mar donde encuentran. Ellos tienen 2 bases militares en esa zona. Hasta el momento tienen 2 bases militares. Y por otro lado, en el otro extremo, tenemos las 5 bases militares que tiene Estados Unidos, es decir, en la frontera con Irak. Luego vemos en el norte están los turcos y luego en el sur están los israelíes. ¿Qué pasa? Se nota que prácticamente ese país está cercado. Turquía tiene el interés de controlar y entrar en esa zona, sobre todo por el tema de los kurdos. Porque a ellos bajo ningún punto le conviene que los kurdos desarrollen el proyecto, su proyecto que tenían allá en Siria, porque eso podría contagiar a los kurdos de Turquía. Sabemos que los kurdos están desperdigados en 2 países más, es decir, Irán e Irak. Entonces, son casi 40 millones de seres humanos que no tienen Estado y podría ser un punto de referencia lo que están haciendo los kurdos en el norte de Siria, en ese proyecto que se llama de Rojava, en la zona de Rojava, por ejemplo. Entonces, Turquía tiene un interés primero en eso, pero además de eso tiene el interés de controlar esa zona, porque en esa zona está concentrado la mayor cantidad de reservas de petróleo y de gas que tiene Siria. Además de eso, Turquía tiene el sueño que quieren retomar, y ya lo han comenzado a trabajar, a decir, retomar su proyecto de hace 100 años. Es decir, exactamente hace 100 años el Imperio Otomano desapareció. Fue en el tiempo de Mustafa quien declaró la República en el año 1924 exactamente. Entonces ellos tienen el plan, el proyecto de recuperar nuevamente o reconstruir, claro, son sus sueños del Imperio Otomano. Por lo tanto, Siria en ese entonces era parte del Imperio Otomano. Entonces hay un interés. ¿Y qué sucede? Ahí se demuestra una vez más lo que hablábamos hace 2 o 3 meses, que Turquía es un caballo de Troya con 2 cabezas. Trabaja en un lugar como en otro lugar. Es decir, su ubicación geográfica, el ser uno de los ejércitos más poderosos de la OTAN, le da esa ventaja sobre los vecinos que se encuentran en esa zona. Y por el otro lado, en el sur tenemos a Israel, que vienen con el proyecto del Gran Israel. Es por eso que prácticamente ya controlan totalmente las alturas del Golán y han avanzado en esos días de manera acelerada con el cuento que los nuevos jerarcas que gobiernan hoy Siria tienen por objetivo terminar con Israel. Ese es el argumento, el por qué ellos están aceleradamente avanzando hacia el sur, hacia el norte, desde el sur que lo venían
que lo tenían controlado desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros vemos que ahí se da todas las contradicciones de carácter religioso, étnico, cultural, económico, político, social, geopolítico en esa zona, especialmente en Siria en estos momentos. Claro, de todos ellos hay un actor que está distanciado, es decir, no aparece en ningún momento como que estás observando que los acontecimientos se vayan desarrollando. Nos referimos concretamente a China. Esa será la pregunta quizá de las finales antes de que, bueno, no, esa será la siguiente pregunta, pero primero, para acabar el tema de Oriente Medio, yo quisiera preguntarte, porque, bueno, ya abriste ahí la duda, ¿por qué China no es la única que está en guerra, o por lo menos en guerra proxy caliente, ¿no? ¿Cuál será el futuro, con toda esta explicación que nos das, cuál será el futuro, para cerrar el capítulo Oriente Medio, cuál será el futuro del Medio Oriente, Julio? ¿Qué le depara a los pobres pueblos, en el sentido de pobres porque han sido aplastados por todas las potencias injerencistas que están ahí, y que pues sus tradiciones, sus costumbres, sus culturas, sus ambiciones, pues han sido prácticamente aplastadas por el negocio y el dinero? ¿Cuál será el futuro del Oriente Medio, quizá a corto plazo para este 2025 y a largo plazo para ver si algún día hay paz en Oriente Medio? Julio, por favor. Todo hace ver que en el año que viene esta situación de contradicciones y por lo tanto solucionarlos a través de la guerra se van a acentuar. En el caso concreto de Siria se avisora que podría haber un enfrentamiento posiblemente directo entre Turquía e Israel. Y eso implicaría un reacomodo nuevamente. ¿Por qué? Porque Turquía es miembro de la OTAN, en alguna forma con buenas relaciones con los Estados Unidos, e Israel sabemos que es algo así como un portaaviones de los intereses geopolíticos militares norteamericanos en la zona. La situación es bastante compleja. Realmente no tenemos la bola de cristal como para saber qué pasará, pero lo único que se tiene que decir es que ese gobierno no va a tener estabilidad. Tratan de lavarlo la cara. Hasta hace 4 días, 5 días, el nuevo representante, el nuevo jefe del gobierno era considerado un terrorista, que Estados Unidos había puesto precio a su cabeza de 10 millones de dólares, pero ahora ya un poco que lo han afeitado, incluso lo presentan con terno, con corbata, es decir, algo así como un payaso que aparece en medio del circo, y los hilos del circo, los dueños del circo están manejando en otro nivel naturalmente. Es lamentable, en ese punto soy pesimista, que va a haber algo de paz en la zona. Todo apunta a lo contrario. No obstante, hay cierto tipo de reacciones que nos hacen ver que en algún lugar hay determinado interés para amainar las cosas, pero vemos que en concreto lo real, lo objetivo, es que la situación va a ser cada día peor y el año que viene va a ser un año muy difícil, no solo para Siria, sino para toda la zona. En perspectiva, habría que ver cómo se van a ir moviendo los actores internos y externos, pero sobre todo cómo se va a ir los intereses de las grandes potencias, porque no nos olvidemos que Israel y Turquía, que son ahorita los actores principales que han ganado en alguna forma, en el caso de Siria, son actores menores. Ellos están ligados y dependen de los actores mayores, entre ellos Rusia, Estados Unidos y China. Julio, y también un poco el apunte de que este señor, que si quieres matizar un poquito ahí, porque apelo a tus conocimientos sobre la fabricación de una idea en el
en la narrativa colectiva, porque yo no puedo entender que un señor, el señor Al-Yulani, un cortacabezas declarado oficialmente por el mundo desde el 2017, producto del engendro de Al-Qaeda, ISIS, Al-Nusra. No, la gente no tiene memoria, pero él salió de esos grupos terroristas o fue entrenado por esos grupos terroristas, y luego, por ahí del 2017, como Estados Unidos desbloqueaba las sanciones a los grupos terroristas que no eran terroristas, y luego los bloqueaba, por ejemplo, Al-Nusra, entonces se cambiaban de nombre y seguían siendo como rebeldes, pero finalmente Estados Unidos declaró a este señor Al-Yulani un super mega terrorista de los más despiadados del mundo, y no solo Estados Unidos, sino también el Consejo de Seguridad de la ONU, y esto quiere decir que también Rusia lo tenía en su lista negra de terroristas. También prácticamente todo el mundo consideraba a este señor terrorista y de los más sanguinarios. ¿Cómo es posible, Julio, que siendo un terrorista ahora nada más le quitan el turbante, porque ni siquiera le desfiguraron y lo maquillaron en la cara, nomás le quitan el turbante, una afeitadita porque lo dejan con barba, ya no usa estos atuendos así de islamista despiadado, sino se pone una camisa o una camisa de militar, y la gente pues se lo tiene que creer. ¿Cómo hace? Esto es magia. ¿Cómo hacen esto a nivel semántico? ¿Cómo hacen esto a nivel antropológico? ¿Cómo hacen esto a nivel social, que es sobre todo tu área? ¿Cómo hacen esto en la verdad del mundo? Y la gente pues ahora está confiando en este señor para tener un gobierno democrático. Oh, pero esto sí es, no lo entiendo. Perdón que te pregunte así de una forma muy coloquial, pero me hierve el corazón, ¿eh? Lo que tú tienes o lo que tenemos que entender es que los grandes poderes no tienen amigos. Los grandes poderes tienen intereses. Mientras tengan intereses, todo vale. Si un señor hace 2 o 3 días era considerado terrorista, hoy como nos interesa, como nos sirve, entonces tenemos la oportunidad de lavarlo la cara y presentarlo ahora como un rebelde y más aún como un demócrata. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, y ahí volvemos a Maquiavelo, es decir, que la moral, que la ética que algunos reclaman, simple y llanamente está sujeta a los intereses económicos y geopolíticos. Eso es una cosa tan evidente, y para esto un papel muy importante juegan los medios de comunicación. Estamos hablando de los medios de comunicación ligados, grandes, que están ligados a los gobiernos, que están ligados a los estados, que prácticamente comienzan un trabajo de carácter ideológico, psicológico, algo así como ir lavando la cara, blanqueando al personaje, y para el común de la gente seguramente en unos 2 o 3 semanas va a ser una persona y su organización que nada tiene que ver ya con el terrorismo, que dicho sea de paso también Al-Qaeda fue una organización creada por los Estados Unidos, por la CIA. Entonces, tienen sus organizaciones, manejan los hilos, y cuando convienen son terroristas y cuando no convienen son demócratas, son gente en quien hay que confiar. Pero eso han hecho, por ejemplo, con Saddam Hussein. Saddam Hussein, cuando lo enfrentaron en la guerra de 8 años con Irán, él era el hombre de Occidente. Él era el personaje representativo de Occidente. Pero cuando un momento dado ya no le servía, terminó en lo que terminó. Y esa es una larga historia. En América Latina. Julio, perdón que te interrumpa, pero la gente es tan estúpida. Perdón que te interrumpa y perdón la pregunta. O sea, la gente es tan oveja, tan borrego, o no sé cómo llamarle, porque si yo me lo creo, afortunadamente hay gente como tú y programas, no solo como el nuestro, hay varios programas como el nuestro que está denunciando ahí, pero ¿la gente es tan estúpida o es que no tiene tiempo de mirar o voltear y creerse solamente eso? Perdón que te desvíe un poquito, pero creo que esto es fundamental para entender cómo nos manipulan. Lo que tenemos que entender es que la ignorancia no se aprende. Nosotros los seres humanos
nacimos ignorantes. Y es un mérito ir un poco abriendo los ojos a través de las lecturas, a través de las conversaciones, ir pensando y repensando los fenómenos que nos rodean, pero el común de la gente no hace eso. La inmensa mayoría de la población simple y llanamente repite lo que los medios de comunicación, lo que la escuela o que los amigos, las personas de su alrededor les dicen. No hay capacidad en las mayorías de pensar, repensar y analizar. Una vez más, repito lo que siempre digo, trayendo una cita de Julio César, que hombre que piensa es un hombre peligroso. Hay que evitar que los hombres piensen. Y eso es lo que sucede. Tú te preguntas con cierta amargura en la boca, ¿cómo es posible que la gente, la inmensa mayoría, acepte de buenas a primeras a un personaje o a un movimiento que hasta 2 o 3 semanas atrás era todo lo contrario de lo que decían? Entonces, eso es un trabajo ideológico, es un trabajo mediático, es un trabajo psicológico que permite a esta población, a esta inmensa masa, simple y llanamente repetir lo que los grandes medios de comunicación le dicen. No hay capacidad de pensar o analizar. Por último, ni siquiera se interesan. Es preferible para ellos no enterarse de lo que sucede y de esa manera es el sector que da siempre el respaldo a los intereses de las clases dominantes. Termino diciéndote, simple y llanamente, el mejor aliado del explotador es la mente del explotado. El mejor aliado del dominante es la mente del dominado. Sin eso, no podrían seguir gobernando, controlando el mundo como lo controlan. Gracias, Julio, gracias y perdón por interrumpir. Ahora sí, y ahí veíamos, entrando a lo que decías, ya un poco afeitado, y la gente aplaudiéndole ahí en la plaza principal de Damasco. Julio, la pregunta fascinante, ahora sí, es fascinante porque además el tema chino pues es fascinante. La única gran potencia que no está directamente en guerra es China. ¿Por qué, Julio? ¿Cómo es entender esto? El tema es que hay un principio precisamente de un chino que lo aparece en el arte de la guerra, se llama el libro El arte de la guerra y el chino es Sun Tzu. ¿Qué dice? Él dice que hay que someter al enemigo sin luchar. Y si tú conoces, recordemos lo que pasó con Estados Unidos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ellos fueron los ganadores en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial con una participación mínima. Su lugar geográfico, su ubicación geográfica le favorecía, pero además de eso sabían perfectamente que hay que dejar que los contendientes se enfrenten, que se maten y en el momento preciso recién hay que estirar la mano. Veamos, en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos hizo eso y con mínimo de participación fueron los grandes ganadores. En la Segunda Guerra Mundial recién participan ellos en el 41 y muy mediatizados y luego arman en el 44 esa gran pompa que fue el desembarco de Normandía, que fue más para la Hollywood, más para una presentación que en realidad su participación en la guerra. Pero ellos fueron los grandes ganadores. Ellos saben perfectamente este principio que hay que dejar que los contendientes se maten entre ellos, se debiliten y en un momento preciso hay que entrar y participar, pero en el momento preciso. Y los chinos saben perfectamente esto. Ellos no tienen ningún interés en caer en el juego de los norteamericanos. Los norteamericanos les paran provocando en distintos lugares, en distintas formas, en distintos tonos, pero ellos evitan. ¿Por qué? Porque saben que ellos no están preparados todavía desde el punto de vista
económico, político, militar, y para afrontar una guerra de esa naturaleza, porque quieren entrar a una guerra cuando estén seguros 100% que ellos van a ganar. Entonces, es por eso que ellos ven a la distancia, están un poco aislados, miran y no participan directamente porque saben que el tiempo juega a su favor. Si bien es cierto, los norteamericanos tienen el espacio, tienen el valor, la importancia del espacio, pero los chinos tienen la importancia del tiempo. Simplemente te digo lo siguiente cuando hablo del espacio y el tiempo. Estados Unidos es un país continente. Tiene 2 océanos, sale a 2 océanos y tiene un polo, tiene el polo norte. En segundo lugar, es la potencia, el país que tiene 800 bases militares en el mundo. Solo esos 2 datos para hacerte ver la importancia que ellos han dado al espacio. Pero en la categoría desde el punto de vista del tiempo, son un país que tiene 250 años en comparación a los 4.000 años que tiene China. Es un país que tiene un pasado mínimo y no tiene la fuerza de la historia, el peso de la historia, el peso de la cultura, el peso de la experiencia que sí tienen los chinos que han acumulado en tantos siglos de vida. Por lo tanto, ellos juegan más al tiempo porque saben que el tiempo juega a su favor. Mientras más se dilata el tiempo, es mucho mejor para ellos porque ellos son la potencia emergente. Ellos no son la potencia en descenso. Y acá entra a tallar el otro gran principio que lo logró sistematizar Tucídides en la guerra del Peloponeso. Y ese es un tema que se está tratando. ¿En qué consiste? Y se habla de la trampa de Tucídides. Sucede que simple y llanamente Esparta era la potencia dominante, lo que podríamos hacer un equivalente a Estados Unidos, mientras que Atenas era la potencia emergente. ¿Y qué sucedió? Esparta hizo una guerra preventiva porque tenía miedo que tome cuerpo y se convierta en un poder fuerte, dominante en la zona, Atenas. Iniciaron la guerra y la ganaron. Pero acá viene un problema. La historia no se repite. Los teóricos norteamericanos dicen puede ser que sea esto una trampa, en el sentido de que Estados Unidos inicie una guerra al ver que China avanza y toma cuerpo como la futura potencia. Entonces es un riesgo que inicien una guerra que no necesariamente lo van a ganar como sí lo ganaron los espartanos. Ahí viene la gran interpretación, el gran tema de lo que hablábamos, de lo que se habla de la trampa de Tucídides. Y esa es la situación que se vive actualmente. Otra de las preguntas, gracias por esta magistral explicación y hasta me dan ganas que un día, si tú quieres, hagamos un programa que se llame Espacio Contratiempo. Hasta suena un poco de física aplicada o de física contemporánea, ¿no? Espacio contratiempo, están jugando el espacio contratiempo y es justamente los dos poderes que tienen, cierto, casi todo el dominio del mundo y el dominio de los destinos de la humanidad, que eso es muy importante. Pero otra de las preguntas de esta guerra, China no está en guerra directamente, ya te lo preguntamos, hay otro lugar, porque la mayoría de lugares todos están implicados en las guerras, pero hay otro lugar donde no está en guerra caliente y no hay guerra caliente o que no están implicados. La única región en el mundo que no está en guerra es América Latina. ¿Somos chinos o qué, Julio? Sí, sobre el tema del tiempo y el espacio, esa idea no es mía definitivamente, es una idea de Immanuel Kant. Él recomendaba que cuando intentemos hacer un análisis lógico, científico, serio, tenemos que recurrir a esos 3 elementos. El hecho, en este caso sería el enfrentamiento futuro Estados Unidos-China,
ubicarlo en el espacio y en un determinado momento del tiempo. Por lo tanto, hablamos de el hecho, espacio y tiempo. Y sí, con mucho gusto podríamos hacerlo, porque eso serviría para aclarar algunos temas que muchas veces, como se dice, quedan en el tintero. El caso de América Latina. Lo que pasa es que, América Latina o América es un continente joven. Y continente joven incluso desde el punto de vista geológico. Los geólogos sostienen que fue el último continente en formarse. En segundo lugar, es un continente joven porque fue el último continente en poblarse, en comparación a Asia, en comparación al Medio Oriente, en comparación a Europa. Y luego, recordemos que en ese espacio que hoy es América, existieron antes de Cristóbal Colón algunos dicen culturas, otros dicen imperios, que con sus diferencias internas tuvieron niveles de centralización. Tú tienes ahí los mayas, después los aztecas, los chichas y los incas. Entonces, había algunos dicen nacionalidades, diríamos grupos a su interior, pero había niveles de unidad, había niveles de centralización, había estados centralizados. ¿Qué sucede? Viene la etapa esta del descubrimiento, la conquista y la colonia, y sucede que Europa, a través de España y Portugal, viene con intereses fundamentalmente económicos y sociales. Ahí no hay el interés, digamos, religioso, étnico, cultural, era secundario, fundamentalmente Europa, España, Portugal se interesaron en América, México, Perú, por los minerales fundamentalmente, que sirvió, dicho sea de paso, para la acumulación originaria del capital en Europa. Se dice que España recibía todas las riquezas de América, era algo así como la vaca, pero otros se tomaban la leche. ¿Y quiénes eran? Los de Amberes, los Países Bajos, Inglaterra, el oeste de Alemania. Es decir, las condiciones históricas en las cuales se encontraba España no estaban dadas como para un desarrollo interno donde se dé una acumulación originaria del capital que sirva a la futura revolución industrial. Se dio en otra zona, pero gran parte de las riquezas, dentro de ello oro y plata, vienen del continente. Entonces vemos que ahí hay una unidad fundamentalmente a nivel de América. Es un continente que nos da materias primas, oro y plata, después van cambiando. Pero a la vez también da otras características. No nos olvidemos que América Latina especialmente es un continente mestizo, cosa que no se ha dado en otra parte del mundo. 2, la penetración religiosa de Europa es fuerte, es por eso que en América Latina hay sectas religiosas, pero el 90% se reclaman su base es el cristianismo. De igual manera con respecto a la cultura. Es decir, es una cultura en gran medida impuesta, pero a la larga ya una cultura mestiza, una religión mestiza, étnicamente mestizos, que les da niveles de unidad. Por lo tanto, Europa, a través de España y Portugal, controlaron, teniendo una base, un interés económico, esta parte del mundo va con una orientación de una sola religión, de 2 idiomas y con el mestizaje. Nosotros somos un país, un continente mestizo en todos los campos. Bien, eso duró más o menos 3 siglos. Se da el fenómeno de las independencias, donde Inglaterra sobre todo y secundariamente Francia tienen un papel muy importante. Claro, las contradicciones a nivel del mundo entre el imperio español que decaía y el imperio inglés que emergía necesitaban desplazarlo de sus zonas de influencia. Es por eso que la independencia de estos países en gran medida fue financiada
por el capital inglés. Un interés no tanto étnico, no había un interés religioso, no había un interés cultural, había un interés económico, político y social. Esto dura más o menos en América Latina hasta los años 20 del siglo XX, que el imperialismo inglés es desplazado por el imperialismo norteamericano, pero bajo estas mismas características. No hay enfrentamientos étnicos, no hay enfrentamientos religiosos, no hay enfrentamientos de carácter cultural. Los enfrentamientos en América Latina se han dado principalmente en el plano económico, político y social. Es decir, el tema de las clases es un tema central que se da en América Latina, que lo da más niveles de unidad. Es decir, no hay esos disfraces culturales, étnicos o religiosos. Es por eso que hay hay mejores métodos, formas de control y desarrollo en esta parte del mundo. Y cuando hay algunos movimientos que han habido en América Latina, desde la Revolución Mexicana para adelante, estamos hablando de 1910 para adelante, ha habido movimientos armados que han tratado de cambiar radicalmente la sociedad en distintas partes de América Latina, han tenido un carácter, como se diría, eminentemente político y social, pero no religioso, no cultural, tampoco étnico. Y, por último, cuando estas situaciones en América Latina ha habido algo así, momentos o situaciones difíciles para el control que tiene en los últimos 100 años Estados Unidos, ahí es cuando aparecen los reformistas, ahí es cuando aparece la socialdemocracia, ahí es cuando aparece la izquierda que la derecha necesita, la izquierda que el capitalismo necesita para hacer evolucionar o hacer reformas y evitar que estas sociedades se explosionen, pero no en la dirección, como en Siria, religiosa, cultural, étnica, sino en la dirección que ya me venimos hablando, político, es decir, político-social. Es decir, América Latina tiene esas características que le diferencia de otras partes del mundo, y esta podría ser algunas de las razones el por qué es mucho más manejable y no encontramos esas guerras religiosas, esas guerras culturales o esas guerras étnicas. Qué interesante y qué exquisito saber eso, o qué importante también, qué exquisito lo hace, que nos los explicas, y qué importante saberlo, porque pues sí, aunque algunos te van a preguntar, Julio, cuando dijiste o hablaste del tiempo, pero por ejemplo, sí hay civilizaciones en América que tienen hasta 3000 años, ¿no? Por ejemplo, los olmecas, incluso allá por Perú o por Bolivia, algunos vestigios de los primeros asentamientos humanos que datan de 2000 años antes de Cristo. ¿Eso no cuenta, o aún así Euroasia pues sigue teniendo mucho más tiempo atrás, Julio? Sí cuenta, pero en comparación a lo que es India, China, esa parte del mundo, o el norte de África, ellos recién están caminando, como se diría. ¿Por qué? Si ahí estás hablando de 3000 o 4000 años, allá estás hablando de 6, de 7000 años. Y no nos olvidemos que son los mongoles, los chinos, quienes llegan a América, y son los primeros pobladores que llegan a América. Prueba de ello es que en todos los Andes, desde Colombia hasta Chile, los niños hasta los 10 años, los niños mestizos, tienen detrás, acá sobre las nalgas, la famosa mancha mongólica, que solamente la gente de esa región tiene. Es decir, hay muchas pruebas. La teoría de Alex Harlica del tiempo de los glaciales por las islas Aleutianas es la más aceptada. Y las coordinaciones, los hechos, los estudios etnológicos, antropológicos hechos posteriormente demuestra eso, que el continente americano fue poblado por esta gente que vino del Asia,
especialmente de China y Mongolia. Si tú vas a Ecuador, a Perú y a Bolivia y ves a un niño de 3, 4, 5 años que no abra la boca en los Andes, sencillamente vas a pensar, este es un niño de Mongolia. El color de la piel, los ojos rasgados, la nariz, es decir, la presencia de ellos se da desde los orígenes, diríamos, los supuestos originarios de esta zona, de esta parte del mundo, fueron forasteros. Ellos vinieron de otra zona del mundo. Por lo tanto, yo siempre sostengo, no hay originarios. Todos en algún momento fuimos forasteros. Querido Julio, con mucho respeto, antes de pasar a la pregunta final o a tus conclusiones, estoy viendo ahí el mapa la pregunta era, ¿por qué América Latina es la única región que prácticamente está en paz, sin guerra caliente? Aunque, bueno, habría que también considerar que, por ejemplo, en México hay un recuento de muertos pues que a veces superaba la cantidad de muertos en Siria o lo que hacía Israel con el Líbano, porque la cantidad de muertos son, por ejemplo, de 200,000 por el narcotráfico y por las guerras internas entre los grupos de la droga, el crimen organizado, un crimen que no se ha podido controlar, porque ya lo hemos explicado aquí, muchos intereses de Estados Unidos, pero pues también estaríamos en guerra en ese sentido, pero no hay una guerra como tú la dices, digo, solo para matizar que, por ejemplo, también en Colombia, entre los cárteles de la droga, entre las bandas criminales, en Rosario, Argentina, es una matazón terrible, pero bueno, este es otro tipo de inestabilidad y de guerra. Estaba viendo el mapa y te quería preguntar, no solo América Latina, ¿no?, sino creo que todo el continente americano, es decir, desde Alaska hasta la Patagonia, no hay ninguna guerra de un país contra otro. Tu explicación que diste también explica esto, es decir, no estamos viendo... sí estamos viendo, alguien diría, no te equivocas, si hay una guerra terrible entre Estados Unidos y todos los demás aquí en el continente americano, pero no es una guerra de misiles, ni de así, no es una guerra de sanciones, de apretarle el cuello, el pescuezo, como diría mi abuela, a los países para que hagan o no hagan, y que, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo con Panamá, las amenazas de Trump, pero finalmente no hay guerra de un país contra otro y se están aventando misiles, como sí lo hay en Ucrania, en Oriente Medio, en Asia. Eso explica también de que desde Alaska hasta la Patagonia no haya ninguna guerra de este tipo, Julio. Lo que tú decías respecto a la cantidad de muertos en México, en Colombia, eso simplemente demuestra lo que hemos estado hablando. Eso es un problema no moral. El problema de la droga no es un problema ni moral ni ético, es un problema económico, social. Eso hay que entender. Porque la fórmula es muy simple, es muy elemental. La gente que sabe economía sostiene que hay oferta y demanda. ¿Por qué hay tanta demanda? ¿Por qué hay tanta? Es porque hay oferta, porque hay demanda. Es decir, la una no puede existir sin la otra. Entonces, nosotros tendríamos que pensar y preguntarnos, ¿por qué hay tanta oferta o hay oferta de la droga, del narcotráfico en América Latina? Porque hay una tremenda demanda en Estados Unidos, Europa y Japón principalmente. Es decir, son sociedades narcotizadas, no pueden vivir sin droga. Ese es por un lado. Por otro lado, tendríamos que preguntarnos, ¿y por qué no se habla de los carteles que existen en Estados Unidos? ¿Por qué no se habla de los carteles que existen acá en Alemania, en Hamburgo? ¿Por qué? Porque si llegan 20, 30, 40 toneladas de droga a este puerto, alguien tiene que sacarlo y alguien tiene que distribuirlo. Es decir, no va a venir el Espíritu Santo y encargarse del negocio a alguien. ¿Y por qué no se habla de los carteles? Se habla del cartel de allá de México, del cartel de Medellín, pero no se habla de los carteles de las mafias que hay tanto en Estados Unidos como en Europa. Como repito, ellos son los que
recepcionan la mercadería, en segundo lugar, son los que distribuyen y por supuesto para eso necesitan un equipo, su equipo son carteles y ellos saben perfectamente y nos preguntamos, los servicios de inteligencia, en este caso la DEA, ¿no sabe quiénes son? Entonces, ¿para qué sirven? Si saben, sino que trabajan mutuamente. Tienen que trabajar, ¿por qué? Porque son sociedades que necesitan, no pueden vivir sin el consumo de droga. ¿Y quiénes son? Los sectores elevados de la sociedad, los sectores que están en la alta dirección de las empresas, el mundo del espectáculo, el mundo del periodismo, es decir, ese sector no puede vivir sin esto. Es por eso que no pueden decir no, porque si dicen no van a encontrar una nueva beta para solucionar ese problema. Por lo tanto, este es un problema de carácter económico y social. No es un tema de carácter cultural, ni es un tema de carácter étnico, ni religioso. Con lo que tú me dices, simplemente me estás dando la razón al argumento que estoy presentando. Con respecto, sí, nuevamente, lógico, hay una guerra, pero no una guerra declarada, no una guerra directamente con armas, como se ve en el caso del Sahel, como se ve en el caso de Ucrania, como se ve en el caso del Medio Oriente. El control vía el Banco Mundial, vía el Fondo Monetario Internacional a las economías latinoamericanas es bastante fuerte y dura, pero nuevamente es de carácter económico. El interés es económico, porque a ellos no les interesa si eres blanco o negro, si eres católico, apostólico, si eres de una secta religiosa o tienes un color de la piel, no. Lo que uniformiza, lo que les interesa es que te sometas económicamente y ellos puedan seguir viviendo y multiplicando y desarrollando, reproduciendo el capital. Eso es lo que predomina en esta zona. Como repito, seguramente que ha habido o hay algún tipo de pequeños enfrentamientos étnicos, de pequeños enfrentamientos religiosos o culturales, pero no tienen la dimensión que tiene en el Medio Oriente, por ejemplo, porque, como repito, desde sus orígenes, esta parte del mundo se asienta sobre motivos, causas económicas, políticas y sociales. Muchas gracias, Julio. Y bueno, pues creo que una de las preguntas, yo creo que la pregunta final, y también otro apunte que quería hacer ahí, estaba viendo aquí el mapa, por ejemplo, y pues sí, no hay, ¿no? Podría ahí como que de pronto podría uno imaginarse, pensando mal, a lo mejor una guerra pero solamente fronteriza entre Venezuela y Brasil, entre Bolivia y Chile, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, por ahí algunos intereses que se toquen, pero creo que nada más, ¿no? ¿Quién sabe? Y esto te lo voy a preguntar en la siguiente pregunta, ¿quién sabe? No lo sé, si Trump desataría una guerra o una respuesta militar con esta amenaza de atacar directamente territorio mexicano a los cárteles de la droga al declarar los grupos terroristas. Esta es una notición tremendo geopolítico digno de análisis, o quererse apropiar del canal de Panamá y a la fuerza, no lo sé, pero bueno, eso te lo voy a preguntar o lo podrías desarrollar en la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿qué podemos esperar en los años que vienen, Julio? ¿Los especialistas hablan de guerra o de paz? Antes de que me respondas, considerando, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué podemos esperar en los años que vienen? ¿Los especialistas hablan de guerra o paz? Considerando, antes de que me respondas, considerando a todos estos locos que vienen para el 2025, que vienen ya la próxima una semana o dos y toman control de la Casa Blanca, considerando a un Elon Musk que tiene tanto dinero que parece como broma y como chiste suena bien, pero creo que también como realidad, que tiene tanto dinero Elon Musk
que tiene naves espaciales, se compró muchas empresas, la tecnología Tesla, bla, 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 hasta se compró un presidente, fíjate, de Estados Unidos, porque parece ser que lo que dice Elon Musk, pues lo cumple Donald Trump, o están aliados por lo menos. Con toda una camarilla que está escogiendo Donald Trump para gobernar no solo Estados Unidos, sino tener injerencia en todo el mundo. Ahora sí, considerando toda esta desbandada que está escogiendo el señor Trump y que tiene ya propuestas geopolíticas muy precisas, te pregunto, ¿qué podemos esperar en los años que vienen? ¿Los especialistas hablan de guerra o de paz? Adelante, Julio, perdón por tanta palabrería. El tema central es comprender que tanto Trump como este señor que mencionas o los presidentes que existen en el mundo, ellos solo son los representantes, ellos son la cara visible del poder. El poder descansa en el poder económico, el poder militar, el poder ideológico, y esas personas no aparecen, nunca han aparecido. Ellos tienen sus representantes. Si vamos a llegar un poquito al extremo, podríamos decir, estos son los payasos y los dueños del circo son otros. Quienes manejan los hilos, quienes orientan, no aparecen, no necesitan aparecer. Lógicamente que hay muchas veces, Trump habla y habla demasiado, dice cosas que muchas veces pues hay que tomarlo en lo contrario de lo que dice, o en otros casos hay que tomarlo algo así como en broma, porque sencillamente ellos a la larga lo que quieren es reflotar Estados Unidos, y ellos lo han dicho claramente: nosotros no queremos ser el policía del mundo. ¿Por qué? Porque el déficit norteamericano, del Estado norteamericano, es tan grande, y una de las razones es que tiene 800 bases militares en el mundo. Entonces tendrían que recoger, desactivar muchas de ellas para poder ahorrar. Y el gran problema es que Trump sabe perfectamente que gran parte de la deuda norteamericana, de la deuda del Estado norteamericano, lo han comprado los chinos. Entonces ahí hay un problema muy grande que ellos tienen que ver cómo lidiar con ese fenómeno. Muchas veces hablan y se van, como se dice, de boca, pero eso es para generar miedo, porque nosotros sabemos perfectamente que una de las maneras, una de las técnicas para controlar la población es a través del miedo. Hay que presentar al enemigo como un gran monstruo y que nos va a devorar, pero nosotros aparecemos por ahí como los salvadores que hemos derrotado al gran monstruo. Entonces, ellos en todo momento presentan y generan una serie de palabras, de técnicas, generar miedo en la población. Y cuando la población tiene miedo, no piensa. Y cuando no piensa, no puede analizar, no se da cuenta de la realidad en la cual vive, y prácticamente se deja manejar de la manera más humillante y muy fácil por estas técnicas de orientación, de dominio, de manipulación, de instrumentalización. Finalmente, lo otro, cuando dicen guerra o paz, creo que se cita prácticamente a la famosa novela de Tolstoy, Guerra o Paz. Yo creo que se tendría que decir mejor guerra y paz, porque va a haber paz en un determinado lugar, en un determinado espacio, pero la guerra va a estar presente. Y no te olvides, y con esto termino, el capitalismo aparece en la escena de la historia, lo demuestra la guerra de los 100 años, en guerra. Se ha desarrollado en guerra, se ha mantenido en guerra y va a morir en guerra. No hay otra lógica. Eso, y el mejor ejemplo es los Estados Unidos. En 250 años de vida han organizado o han participado en 114 guerras. Y además de eso, el único espacio que ha vivido en paz ha sido los 22 años del año 1919 al año 1941. Es la única etapa en su historia que han vivido en paz. ¿Qué te demuestra esto? Que la guerra es un componente fundamental del sistema y particularmente de los Estados Unidos.
Antes de irnos, oye, ¿y cómo ves las cuestiones en África? África es inmenso, el Sahel, por ejemplo, hay también ahí un conflicto de intereses entre las grandes multinacionales petroleras, por ejemplo, entre Argelia y Marruecos, los grandes descubrimientos de petróleo, yacimientos. Rusia está también muy metido. Del otro lado estamos hablando del norte oeste, del lado oeste está Djibouti. China quiere ahí consolidar su base militar. Está Sudán. Djibouti es muy importante para echarle la mano a los yemeníes, a los hutíes que están enfrente del Mar Rojo. Hasta abajo, Sudáfrica tiene problemas fuertes, muy fuertes, internos. ¿Cómo ves el África, Julio? Bueno, el África es el continente del futuro, por dos motivos. Uno es que es el continente que mayores riquezas naturales concentra, y dos, que potencialmente va a ser un continente donde la tasa de natalidad va a crecer enormemente en comparación a las otras partes del mundo, especialmente en comparación a Europa, que la tasa de mortalidad es inmensa. Entonces son dos puntos favorables concretamente a África, pero ese es un tema a futuro. En África, además de lo que tú has mencionado, hay un tema central que preocupa mucho especialmente a Europa, a la Unión Europea y en particular a Francia. Y parece que Estados Unidos ha dejado un poquitito las manos sueltas en esa zona a los franceses que ellos solucionen su problema. Es la franja del Sahel, porque si tú miras, la vinculación son 11 países que vinculan el Océano Pacífico con el Mar Rojo. Es decir, va a ser un corredor sumamente importante porque vincula esos dos mares, el Mar Rojo con el Pacífico. Y tú sabes el rol que juegan los mares en la vida y en el ordenamiento geopolítico mundial. Y quienes tienen presencia en esa zona, sobre todo a nivel militar, son los rusos y a nivel económico los chinos. ¿Quién es el perdedor en esa zona? Son especialmente Francia, porque ellos controlaban el banco central de 14 países del Sahel, con el franco africano. En Francia ya no existe el franco, pero ellos controlaban esa zona. Y el último caso, ahí hay países como por ejemplo Mali, Níger, Burkina Faso, Guinea, Chad, que ya tomaron distancia y expulsaron al ejército francés de su territorio. Y el último en exigir que se vayan es Senegal. Entonces la situación ahí potencialmente es muy difícil. Como repito, los norteamericanos han dejado a los franceses, diríamos en alguna forma, solos, porque ellos tenían otros intereses. El interés es que la energía atómica que sale de esa zona para mover la economía, el alumbrado eléctrico, el 30% en Francia, al negárselo en la zona, especialmente de esa zona del Sahel, de Tíger, ¿quién les vende ahora? Ellos les están vendiendo. Por lo tanto, tenían un interés, es por eso que Francia está prácticamente perdiendo su patio trasero histórico, que ha sido el África, la África que habla francés, y concretamente es el Sahel. Muchas gracias, Julio. Pues nos vamos. Gracias, agradecido siempre de tenerte aquí. Si se nos escapa algo, dínoslo. Si no, pues muchas gracias. Y a manera de conclusión, una reflexión, un pensamiento para todo el público del mundo, no sé, o alguna reflexión sobre lo que dijiste o sobre tu preocupación personal, profesional, no lo sé, viendo el 2025 ya entre las narices que nos tenemos. Por favor, Julio, y nos vamos. Bueno, lo único que tendría que decir es que no obstante la situación que es dura, difícil para los pueblos,
Soy pesimista del presente, soy pesimista de esta realidad, pero a la vez soy optimista del ideal. Necesariamente tendrá que haber y va a haber un cambio. De repente nosotros, por la edad cronológica, no lo vamos a ver, pero la sociedad, la historia se mueve, se transforma, y esta situación necesariamente tendrá que cambiar, y van a ser fuerzas nuevas, renovadas, de transformación, que van a construir, como se dice, un mundo mejor, y eso es posible. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, pues un abrazo. Felices fiestas. Sirva el ciclo, ya sea un festejo comercial, ya sea un festejo que lo amañaron las élites capitalistas, como la Navidad, el Año Nuevo. No importa, sea un punto en el tiempo para darnos un abrazo, y te mandamos un gran abrazo a ti y a toda tu familia. Lo mejor siempre, nuestros mejores pensamientos. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo también, un gran abrazo, y que el próximo ciclo, el próximo 2025, sea mejor. Celebres o no lo celebres, sea siempre mejor a nivel individual, a nivel personal y a nivel colectivo, sobre todo. Que tenga el mundo paz. Gracias, Julio. Un abrazo. Nos vemos. Hasta la próxima y felices fiestas.